Capítulo 1. Gemelos. Minogra había aplastado al equipo de reconocimiento del reino sagrado de Qualia, dándoles un poco más de tiempo para vivir en paz y tranquilidad. Estaban acumulando más poder constantemente, el tiempo extra trabajaba a su favor como había especulado Takuto. Hoy nuevamente, Minogra completó la construcción de otra instalación para consolidar su posición en el mundo. Finalmente está construido. Sí. El palacio está completo. Takuto y Ato miraron con satisfacción el recién establecido símbolo nacional, aunque tenía el gran título de palacio, en realidad era el edificio de más bajo nivel en su clase y ni siquiera era tan grande. En el mejor de los casos, estaba a la par de la mansión de un noble de rango medio. Pero expandir su tamaño de manera derrochadora en este punto del juego solo los enterraría bajo costos de mantenimiento más altos. Es probable que necesiten mejorarla una vez que su imperio crezca, pero esto era más que suficiente para donde estaban ahora, y satisfizo a Takuto, quien ni siquiera tuvo una habitación propia durante su vida pasada. Una tenue luz brillaba a través de la claraboya, iluminando el familiar trono que había sido decorado más lujosamente que antes para emitir una presencia real. Takuto se sentó en el trono que ahora tenía cierta mística y se reclinó sin ocultar su risa vertiginosa. Su buen humor se disparó cuando Atou silbó como siempre lo hacía cuando tomaba su trono. Por mucho que disfrutara del esplendor de su palacio y las comodidades de su trono, sería calificado de incompetente si dejaba que eso lo distrajera de su trabajo. Takuto era rey, y era su deber administrar el imperio, llevándolo en la dirección de la paz y la tranquilidad. Minogra es un imperio malvado que ama la paz. El objetivo inicial de Takuto no había cambiado, independientemente de cómo los demás percibieran su imperio o las acciones que había tomado. Está bien, Military Magic ya está en la fase de prueba, así que diría que tenemos la base más o menos establecida, ¿no? En Eternal Nations, el juego de estrategia 4X que Takuto jugó durante su vida pasada, había una tecnología mágica llamada magia militar. La magia militar permite que cada civilización use poderosos hechizos basados en el mana exclusivo de su alineamiento. Normalmente, el jugador busca un punto de recursos llamado Mina de la Vena del Dragón Mine, que proporciona el maná necesario, pero un palacio también puede generarlo automáticamente para aliviar el problema. Minogra Palace produce Ruin Mana y también puede generar algo de poder mágico. Si bien puede verse como un desperdicio total de recursos y solo lo ve como un símbolo de estatus, tener en cuenta los beneficios que aporta al imperio solo por existir hace que construir el palacio sea una decisión obvia. Ya habían tenido un gran comienzo, especialmente considerando cómo las debilidades de Minogra al principio del juego a menudo causan un cuello de botella en el imperio. No solo habían sido bendecidos por la inesperada buena fortuna de que los elfos oscuros se unieran a su imperio desde el principio, sino que la presencia de Minogra había aún por ser expuesto a pesar de todos los problemas. Con los paladines. Takuto no podía bajar la guardia, pero había llevado el imperio lo suficientemente lejos como para tomarse un momento para respirar al menos. Eso es cierto, pero vamos a necesitar más ciudadanos para expandirnos. ¿Cómo en el mundo podemos aumentar su número?, preguntó Atou. Tomará demasiado tiempo si esperamos a que su número crezca de forma natural, estuvo de acuerdo Takuto. La pila de problemas por delante aún se elevaba sobre Takuto y Atou. El siguiente problema que tenían que abordar era la falta de ciudadanos. Normalmente, se puede esperar un crecimiento de la población durante un largo periodo de tiempo, pero teniendo en cuenta la situación continental actual, Minogra se estaba quedando atrás de los otros imperios. Por supuesto, Takuto todavía estaba planeando asegurar su fuerza laboral usando la larva producida por Isla, la reina de los insectos y la raza única de Minogra, el homúnculo, como una opción, pero lo que más necesitaban actualmente eran unidades para servir en capacidades intelectuales. En otras palabras, requerían ciudadanos con la inteligencia para pensar por sí mismos e inventar cosas nuevas de forma independiente. Escuché que los elfos oscuros tienen otros miembros del clan que aún vagan en busca de un nuevo hogar, mencionó Atou. Podríamos asegurar una fuerza laboral decente si les damos la bienvenida a nuestro imperio, pero eso aún no sería suficiente. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la mejor solución? Takuto y Atou se estrujaron los sesos en el palacio recién terminado. Últimamente, el Elder Moltar, Gia y Emilia habían estado tan ocupados con sus diversos trabajos que ya no podían pasar con tanta frecuencia para hablar. La razón era simplemente que no había suficiente personal capacitado para manejar todo el trabajo intelectual. Sirvió como evidencia de que era necesario construir un marco sólido para dirigir un imperio en funcionamiento.
Cuanto más grande es el mundo que ves a tu alrededor, más evidente se vuelve lo que te falta. Dicho esto, no había mucho que pudieran hacer en este punto. Resolver constantemente lo que podían era la mejor estrategia, lo que significaba que el problema de la población quedaba archivado para otro día. Pero es impresionante, dijo Atou, recorriendo con la mirada el palacio para cambiar el tema del callejón sin salida, nuestro mundo comenzará desde aquí. El palacio no era tan grande porque era una instalación de nivel básico, pero aún así era imponente e impresionante. La madera exclusiva de Minogra estaba tejida en capas en un estilo arquitectónico distintivo de los elfos oscuros, haciendo que la estructura pareciera una obra de arte. Por supuesto, los detalles decorativos eran igual de impresionantes. Los textiles tejidos por las mujeres elfas oscuras eran la definición de perfección, solo mirar la historia de Minogra bordada en ellos casi daba la ilusión de que estaban contando un cuento mítico. El palacio, aunque todavía en su nivel inicial, era suficiente para que el rey residiera en él. La etapa final después de la última actualización fue aún más grandiosa. Sí, puedes decir eso de nuevo. Mejorémoslo una vez que tengamos los recursos adicionales. Me encanta el palacio más grande, exclamó Takuto muy animado. A menudo se dice que todo hombre quiere ser el señor de su propio castillo, por lo que tenía sentido que Takuto actuara como un niño emocionado cuya madre acababa de comprarle un juguete nuevo que lo hizo un rey. No podría estar más de acuerdo contigo, mi rey. Nuestro palacio echará raíces en la tierra y perforará los cielos. Nuestros vasallos serán héroes poderosos con un coraje intrépido. Nuestras paredes estarán llenas de innumerables y hermosas doncellas. Sí. Ahora estamos hablando. Me hace olvidar todas las cosas malas. Takuto abrió los brazos con un boop. Estaba de tan buen humor que podía bailar. Atou imitó el gesto, extendiendo los brazos y compartiendo la alegría de su rey, pero luego dejó escapar un grito, vertiendo agua fría sobre la alegría. ¡Ah! ¡Guau! Gritó tan fuerte que Takuto saltó y se deslizó de su trono. ¿Qué diablo se había metido en ella? Tomando respiraciones lentas para calmar su acelerado corazón, Takuto miró a su tembloroso confidente. Yo me acabo de dar cuenta de algo terrible, ¿qué es eso? Sirvientas. No tenemos una sola persona para atender sus necesidades, Rey Takuto. Oh. Ahora que lo mencionas, eso es verdad. Con ese comentario, Takuto se dio cuenta por primera vez que una doncella era indispensable para un rey. Había estado bien hasta ahora porque Atou se había ocupado de sus necesidades. Además, él era el tipo que hacía las cosas por sí mismo, por lo que nunca se le ocurrió querer uno. Pero su nuevo hogar era bastante grande, obviamente se encuentran con varios inconvenientes viviendo solos juntos en un palacio tan grande. Además de eso, parecía incorrecto continuar viviendo como antes ahora que su imperio se había estabilizado un poco. Takuto era el rey de Minogra y el comandante de los elfos oscuros. Algunas personas seguramente se opondrían a que un rey hiciera todo por sí mismo. Como mínimo, era inaceptable para la chica que había declarado abiertamente que vivía para servirlo. Soy un fracaso. Un fracaso como sirviente. Así que era obvio que Atou se quejaba al respecto, en realidad tenía un punto válido, pero la forma en que hizo una rabieta como una niña hizo que pareciera más como un lloriqueo egoísta. Y casi siempre le tocaba a Takuto convencerla. No reacciones de forma exagerada. No me importa no tener uno. Me importa. ¿Qué tipo de sirvienta quieres? Corrió hacia él, cerrando la distancia como un gato depredador, y lo cuestionó como si no tuviera otra opción en el asunto. Sintiendo que no saldría de esta tan fácilmente ahora que ya había entrado en este modo, Takuto se frotó la barbilla entre los dedos, pero en realidad no se le ocurrió nada. Honestamente, no estaba interesado en cosas como chambelanes, además, estaba nervioso porque no podría hablar con un extraño que de repente se encargaría de cuidarlo, eso solo lo estresaría. Entonces, solo tenía un requisito. Alguien con quien es fácil hablar. Rey Takuto. Atou lloró por su rey, que todavía se trababa la lengua con los demás. Ella se acercó sigilosamente a él y le ofreció todo tipo de palabras de consuelo, pero el buen humor de Takuto rara vez regresaba después de que se había desinflado. Se sentó en la parte superior del trono, abrazando sus rodillas, murmurando cosas tristes. Me siento súper alienado por no poder hablar con los elfos oscuros.
Quiero ser un rey más amigable. Eres un poco demasiado regio, rey Takuto, comenzó Atou, diciéndole algo que nunca esperó escuchar. Así que creo que te tienen miedo. ¿Qué? Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Por qué alguien me tiene miedo? ¿Y qué diablo significa, regio, en esta situación? Pero tenía razón en una cosa, el miedo brillaba en los ojos de todos los elfos oscuros cuando lo miraban, aunque ahora menos que al principio, no mostraban el mismo tipo de miedo al interactuar con Atou. Takuto entendió cómo se sentían. Hablar con gente importante puede poner nervioso a cualquiera. Una vez, durante su vida pasada, un gran médico de un hospital universitario viajó una larga distancia solo para tratarlo. Recordaba vívidamente lo incómodo que eso lo hacía sentir, por lo que pensó que los elfos oscuros debían sentir lo mismo a su alrededor. No puedo evitar sentirme decepcionado por eso. Siempre solitario. Esas 3 tristes palabras se deslizaron de sus labios. Su confidente palideció ante la realidad de que su rey estaría solo para siempre. Yo, estaré contigo para siempre. Gritó Atou, aferrándose a él. Al darse cuenta de que probablemente sería un Gus melancólico para siempre si no la tuviera, Takuto se sintió agradecido de tener una confidente tan devota y afectuosa a su lado. Ah, ¿qué tan bendecido soy? Soy un tipo tan afortunado de tener una chica que se preocupa tanto por mí. Pura dicha lo llenó. Oh. ¿Se me ocurrió una idea genial? Sin embargo, su felicidad se disipó en un instante, reemplazada por un sudor frío que le corría por la frente. Nunca salió nada bueno de una de las ideas de Atou, especialmente aquellas por las que estaba más entusiasmada. ¿Me lo dejarás a mí, mi rey? Se me ocurrió la mejor solución. ¿Puedes reducir la velocidad y explicar primero? ¿No me lo dejarás a mí, Atou, tu leal sirviente? Ella lo interrumpió, empujando sus demandas sobre él sin dar explicaciones. A fin de cuentas, Takuto era un blandengue en lo que a Atou se refería, el blandengue más grande que jamás encontrarías. Por lo tanto, no tenía motivos para rechazarla cuando ella pidió que la pusiera en control de los asuntos con tanta confianza. Entonces, Takuto se rindió completamente. Por supuesto. Él le concedió permiso para actuar con una gran sonrisa, tirando la toalla y esperando no arrepentirse de lo que pasara después. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Anciano Moltar. Reúna a todas las niñas. Este es el deseo de su majestad. 2 declaraciones de sorpresa resonaron en la sala del trono, una pertenecía al Elder Moltar después de escuchar esa orden abrupta, y la otra pertenecía a Takuto después de escuchar lo mismo. Por favor explique un poco más primero, Lady Atou. ¿Por qué razón se ha transmitido esa orden? ¿Qué está pensando su majestad? ¿Su majestad ama a las niñas? Odiándose a sí mismo, acunó su cabeza en su mano y concentró todos sus nervios en superar esta difícil situación. Takuto se maldijo por entregarle el asunto completamente a ella varias horas antes. ¿Su majestad ama a las niñas? Takuto sintió que todos los ojos estaban puestos en él. Hya y Emile también estuvieron presentes en esta conversación. Todos los elfos oscuros en la habitación habían dirigido su mirada dudosa hacia él. Le estaban dando miradas vergonzosas, llevándolo a casa al punto de que ahora se encontraba en una encrucijada. Atou. Entonces, gritó. Si no corregía este malentendido ahora, tendría una placa mucho peor que la de ser un asco manteniendo una conversación. Su voz había salido mucho más fuerte de lo que esperaba, diciéndole que podía hablar por sí mismo cuando realmente quería. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Ja. 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 Ya veo, ya veo. Debería haber esperado que su majestad tuviera una idea tan ingeniosa como mantener a los niños inocentes a su lado para enseñarles a no estar atados por nuestro sentido común obsoleto. Ciertamente es una buena idea. Los niños a menudo dicen las cosas más malditas, desconcertando incluso a los adultos. ¿Cuánto tiempo tomó esa explicación? Para Takuto, se sintió como una eternidad, pero valía la pena defenderse como si su vida dependiera de ello para evitar ser apodado para siempre como Lolicon, un hombre con un fetiche por las niñas pequeñas. ¿No sería más fácil para él hablar con chicas jóvenes que con mujeres adultas con su trastorno de comunicación? Atou probablemente adoptó esta estrategia con ese razonamiento,
pero la forma en que lo hizo definitivamente le quitó algunos años de su segunda vida. Un movimiento en falso y lo habrían tratado como un pedófilo, sería conocido como el Rey Lolicon. Con cada engranaje en su cabeza girando a toda velocidad, había transmitido desesperadamente una explicación creíble a todo con sus ojos, y el Elder Moltar y Gia la interpretaron tal como él esperaba. Algo al respecto todavía no le sentaba bien, pero funcionó lo suficiente como para no ser completamente ridículo. No solo eso, sino que Su Majestad está siendo considerado al no agregar este trabajo adicional a los adultos. Si bien ser el cuidador del rey puede parecer un gran trabajo, solo necesita ayuda con las tareas básicas. Incluso los niños pequeños deberían ser capaces de hacer cosas simples. «¿Quehaceres?», explicó Atou, convenciendo aún más al Elder Moltar y Gia. Pero sus comentarios no disiparon las preocupaciones de Takuto. Tenía sentido en el papel, pero no hizo nada para limpiar su nombre de posibles acusaciones de Lolicon. Oh. Entonces, ¿no podrían los niños cumplir ese papel también? Hay más que eso. Takuto reaccionó a la velocidad de la luz a la pregunta que Gia formuló casualmente. Estaba en camino de ser apodado para siempre como el Rey Lolicon, así que se interpuso en la conversación sin pensarlo dos veces, con la esperanza de que sugerir que había más de lo que se explicó pondría fin a la misma. Ya veo. Su Majestad parece tener algo más grande en mente. Hónranos con una explicación de tu profundo abismo de conocimiento, mi rey. Pero, por supuesto, querían saber más que eso. El Elder Moltar no debería ser criticado por hacer la pregunta más obvia, pero Takuto siempre fue puesto en aprietos cuando se trataba de este anciano sabio. No puedo decir que no tengo nada en mente, ¿puedo? El Elder Moltar lo miró con anticipación, vacilante bajo esa mirada inquisitiva. Takuto pateó su cerebro a toda velocidad para encontrar una excusa adecuada. Miró a Tou, la fuente de sus problemas. Ella lo miraba con estrellas en los ojos, impresionada de que su ingenio le diera mayor sentido a su propuesta. Qué completo y absoluto malentendido. Espera. ¿Qué pasa si digo que es para nutrir a los futuros candidatos a líderes? Especialmente porque hay menos chicas en posiciones de liderazgo entre los elfos oscuros. Una idea milagrosamente buena golpeó a Takuto justo cuando se estaba volviendo más difícil arreglar las cosas con una pausa significativa. Tal como estaban las cosas, Minogra tenía escasez de personas talentosas para desempeñar roles críticos de liderazgo. El Elder Moltar, Gia y él estaban haciendo todo lo posible para administrar las cosas, pero la cantidad de trabajo siempre cedía a la cantidad de trabajadores. Estaban en un gran aprieto simplemente administrando un grupo de varios cientos de personas. La cantidad de trabajos que requerían líderes inteligentes y capacitados solo se multiplicaría a medida que Minogra se convirtiera en un imperio más grande. Pero no tenían un suministro interminable de personal para cargar imprudentemente con las tareas de gestión del imperio. Los trabajos ya habían sido asignados a cada elfo oscuro, y cada uno era necesario para mantener el imperio en funcionamiento. Confiarles el trabajo de un funcionario civil además de su trabajo regular los empujaría de las condiciones laborales de explotación a la esclavitud absoluta. Eso era lo último que Takuto quería para su imperio. Tal como estaban las cosas, se le revolvió el estómago al pensar en la cantidad de trabajo que les estaba pidiendo que hicieran. Realmente quería reducir la carga que estaba poniendo sobre los elfos oscuros, y también les había ordenado que se tomaran vacaciones. En otras palabras, nadie con un trabajo en Minogra tenía tiempo para jugar. Y actualmente no tenían personas capaces a las que confiar nuevas tareas. En ese caso, aunque era un poco loco mencionar de repente la educación de los niños pequeños para asumir futuros roles de liderazgo, tenía sentido lógicamente. Candidatos a líderes. Es para ayudar a nutrirlos, para el futuro. Oh. Así que eso es lo que tenía en mente, Su Majestad. Incluso si el plan fallaba, no causaría mucho daño, por el contrario, enseñar a los niños sus valores cuando aún eran pequeños haría que tener subordinados talentosos que estuvieran en sintonía con él fuera más que un sueño. Atou y los elfos oscuros están haciendo todo lo posible, pero son miopes en algunas áreas. Necesito a alguien que pueda darme un buen consejo cuando surja la necesidad. Una vez que abrió el grifo de sus ideas, las ventajas de este plan se derramaron como agua caliente. Por supuesto, también lo ayudó a encontrar una respuesta a la pregunta, ¿por qué solo ofrece esta oportunidad a las niñas en lugar de a todos los niños? Este mundo todavía estaba en la etapa de desarrollo de la civilización y, por lo tanto,
los valores de eras pasadas, que estaban en desacuerdo con los valores modernos de Takuto, eran omnipresentes. En pocas palabras, los hombres deben trabajar mientras las mujeres se ocupan del hogar. Los elfos oscuros habían jurado que no olvidarían su gratitud al rey y dedicarían todo a Minogra, pero hubo muchas situaciones en las que estaban atados por el sentido común de su cultura hasta el punto en que no podían encontrar soluciones avanzadas y agresivas nuevas ideas. Por lo tanto, si no se controlan, las mujeres en este mundo estarían confinadas a la norma de criar una familia y atender el hogar sin saber que podrían hacer más si quisieran. Por supuesto, algunas también trabajaron, pero en el mejor de los casos, ayudaron con decho. Los ciudadanos de Minogra que caían en la categoría de amas de casa también estaban a cargo de ese tipo de trabajo. Emle era la rara, habiendo sido la ayudante de Gia. Aunque había casos raros de ciertos grupos que permitían brillar a alguien con talentos especiales como ella, el concepto de progreso social y mujeres ascendiendo en el mundo prácticamente no existía aquí. Takuto no iba a tratar de cambiar el mundo, pero dada la escasez de personal de su imperio, pensó que era terrible dejar que el talento de las jóvenes se desperdiciara cuando en realidad podía hacer algo al respecto. Por lo tanto, Takuto habló apasionadamente sobre cómo esto ayudaría a las chicas sin despertar sospechas de que tenía motivos desagradables. Entonces, ¿no deberíamos realizar una gran prueba para seleccionar a las personas adecuadas para impartir su gran sabiduría, Rey Takuto? No tenemos la gente para eso, y es experimental en esta etapa. Sí, esto fue un experimento. Solo una prueba. No había nada que perder si no funcionaba y mucho que ganar si tenía éxito. Pero Takuto estaba bastante seguro de que este plan tendría cierto éxito. Los elfos oscuros tienen una vida larga, no viven miles de años como los elfos típicos que se encuentran en las historias de fantasía, pero siguen siendo una especie longeva con una vida media de unos 200 años. Aunque solo estaría instruyendo a los niños ignorantes que lo atendían durante su tiempo libre, probablemente madurarían hasta convertirse en excelentes subordinados después de dedicar años a su entrenamiento. El único problema potencial en su plan era que no sabía cuánto tiempo vivir ahora que se había convertido en el rey de Minogra, pero dudaba que estuviera atrapado con una vida humana. Podía preocuparse por eso cuando realmente se convirtiera en un problema, y ya tenía varias estrategias en mente para cuando llegara el momento. Por ahora, estaba concentrado en nutrir los recursos humanos, o más bien de los elfos oscuros. El plan era implementar la versión de Minogra del sistema de aprendizaje. Si bien no tenía precedentes que un rey aceptara aprendices, la necesidad, las ventajas y los motivos para hacerlo eran suficientes para merecerlo. Estaba asombrado por su habilidad para desarrollar un plan genial en medio de una gran confusión mental. Takuto estaba convencido de que se le había ocurrido la excusa perfecta. Lentamente explicó los detalles a los demás a medida que lo golpeaban, disfrutó de las miradas reverentes y asombradas que le estaban dando el Elder Moltar, Gia, Emle e incluso a Tou. Takuto también estaba entusiasmado con eso, ahora finalmente podía practicar cómodamente hablar con otros con las chicas como sus compañeras de conversación. Bueno, no es como si el mundo se acabara si no mejoro en un día. Estoy seguro de que superaré la ansiedad de mi gente si lo intento. Al final, eso es lo que realmente buscaba Takuto. La loca propuesta de Atou lo obligó a hablar para salir de ser etiquetado para siempre como el rey lolicón, pero definitivamente también quería trabajar en su falta de habilidades de comunicación. ¿Lo estaré? Su Majestad continúa presentándonos planes ingeniosos. Me avergüenza cuán audazmente afirmamos apoyarlo cuando continúa ayudándonos. De hecho, nunca imaginé que Su Majestad ya estaba pensando en formar futuros líderes. ¿Qué tan grande es el panorama que ve nuestro rey? No esperaría nada menos de nuestro rey. Le dedicaremos aún más, Su Majestad. No soy tan bueno. Sus elogios fueron excesivos, pero sería peor para todos los involucrados corregirlos demasiado, así que Takuto simplemente se dejó llevar. No estaba muy seguro de qué pensar sobre la cultura de las sirvientas, pero estaba interesado en ella. Estaba muy animado por superar esa crisis por la piel de sus dientes. Además, ¿quién no estaría feliz de estar rodeado de chicas? Takuto compartía las mismas sensibilidades que la mayoría de los hombres. Definitivamente estaría más motivado para dirigir el imperio a diario si el palacio tuviera más chicas floridas que solo estar lleno de hombres sórdidos y marimachos, sin mencionar que preferiría practicar hablar con mujeres. Muy bien, vas a caer, desorden de comunicación.
Takuto se encendió. Lo negaría rotundamente si alguien lo confrontara al respecto, pero sorprendentemente estaba totalmente de acuerdo con este plan en particular. No puedo esperar, murmuró para sí mismo. Sus subordinados se inclinaron antes de salir apresuradamente del salón del trono para poner el plan en acción. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Mi rey, son solo niños. Está bien. Saltando directamente a la conclusión, el plan de emplear a niñas como sirvientas estaba al borde del fracaso absoluto. Los factores desconocidos son inevitables con cada plan. Por supuesto, probablemente debería haber esperado que esto sucediera, pero este resultado se produjo porque Takuto subestimó cómo lo veían los demás. En resumen, todas las chicas elfas oscuras que habían sido seleccionadas para el papel rompieron a llorar en el momento en que vieron a Takuto. Ni siquiera él pudo ocultar su sorpresa. Fue lamentable ver lo deprimido que estaba, desplomado en su trono como si había sido rechazado por todas las chicas del mundo. Su Majestad está de mal humor. ¿No hay niños capaces de mirar al rey sin llorar? Atou se enfureció, la depresión de Takuto era demasiado para ella. Ninguno. Estos son todos los niños de nuestro imperio, dijo el Elder Moltar en voz baja. Débil. ¡Qué debiluchos! Al final de su ingenio, el Elder Moltar miró a Gia en busca de ayuda, quien estaba de pie a su lado, reflexionando sobre algo con los brazos cruzados. Elder Moltar, ¿le presentó a su majestad a esos gemelos? No. No quería ofender al rey con ellos. ¿HM? Ilumíname. Tan pronto como los oídos de Atou captaron su conversación, se lanzó hacia ellos a la velocidad de la luz desde donde había estado haciendo una rabieta junto a Takuto. El Elder Moltar realmente no quería seguir el plan de Gia, por lo que habló de mala gana sobre las gemelas por orden de su superior. ¿Sé cómo debo explicar esto? Hay 2 gemelas huérfanas. Ciertamente son brillantes, pero son un poco problemáticas. Creo que no son aptas para servir al rey. Estás dando vueltas demasiado al Flesh Tree. Los niños inteligentes son perfectos para el papel. Bueno, decidiré cuando los vea por mí mismo. Por favor, tráelos aquí. El Elder Moltar no pudo rechazar una orden directa de Atou, gimiendo tristemente, hizo una reverencia y se dio la vuelta para irse, pero Gia se metió en la conversación más rápido de lo que el Elder Moltar pudo irse a buscar a los gemelos. Ya los he ido a buscar. Ya. Haces un trabajo rápido. Ja. A diferencia de cierto anciano cobarde, siempre estoy pensando 2 o 3 pasos por delante para servirle, Su Majestad. Mi mente funciona más rápido que una senil. Eres un advenedizo intrigante. Atou suspiró ante los 2 elfos oscuros que miraban con ira. Verlos compitiendo para ver quién era más devoto del rey se había vuelto tan común como 3 comidas al día. Exasperado porque volvían a hacerlo, Atou dijo algunas palabras para detenerlo de sus disputas infantiles y constituyendo el tema hacia las 2 candidatas finales a la sirvienta. Está bien, es posible que estemos buscando niños, pero no queremos que actúes como ellos con tus peleas. Así que trae a los gemelos aquí ahora. Vamos, súbete. Sí, señora. Con mucho gusto. Por fin, Gia instó a las 2 chicas a entrar en el salón del trono. Tan pronto como entraron los gemelos, las cejas de Atou se movieron visiblemente hacia arriba. Las chicas probablemente tenían entre 12 y 13 años, eran relativamente mayores que las otras chicas con las que tenían audiencia, pero la edad no importaba en esta evaluación. Pasaron la primera etapa de la entrevista cuando vieron a Takuto y no lloraron a gritos. Pero tenían una aura extraña sobre ellos. Y no era solo su aura, su apariencia también revelaba el hecho de que había más a ellos. Es un placer conocerte, gran rey. Soy Cari Alfur. Voy por Cari. Las gemelas entraron en la habitación cogidas de la mano como las mejores amigas. La chica de la derecha se presentó cortésmente y se inclinó. Su cabello plateado, distintivo de todos los elfos oscuros, estaba cortado a la altura de la oreja, y vestía ropa tradicional reveladora que enfatizaba la movilidad. Pero una cicatriz de quemadura de color marrón rojizo sobresalía como una llaga en el lado derecho de su hermoso rostro. Las cicatrices de quemaduras estropearon no solo su rostro sino que también viajaron por todo su lado derecho, desde su hombro hasta su pie.
Mostró esas cicatrices con orgullo como si fuera su dueña y la historia que contaban. Soy la hermana mayor, saludó la chica de la izquierda con una sonrisa despreocupada. Su cabello plateado le llegaba a los pies, y vestía un vestido más conservador y un chal en contraste directo con el atuendo revelador de su hermana menor. Su atuendo le daba una apariencia de pureza que deslumbró a Tou. Pero su saludo casual fue motivo de descalificación. A Tou la iba a regañar por su rudeza hasta que notara que algo andaba mal con la chica. El nombre de Vixista es María Alfur. Tou estaba convencida de que la chica estaba rota cuando su hermana menor la presentó en su lugar. Su sonrisa insípida y despreocupada lo decía todo. Tou determinó que había sufrido algún tipo de daño traumático que la dejó en un estado mental mucho más joven que su edad biológica y perdonó su mala educación. Encantada de conocerte. Las palabras que Takuto reunió con todo su coraje para decir resonaron en el salón del trono. No parecía sentir nada por las chicas, su mirada le indicaba a Tou que se encargara del resto. Al determinar que a su rey no le importaba lo que le pasara a las gemelas, Tou decidió comenzar a probar si las chicas eran adecuadas para servir en las funciones que él deseaba. A pesar de que un producto tonto y dañado, o María la tonta y Caria la desfigurada. Ciertamente parecen niños con una historia. ¿Son realmente aptos para servir como sirvientas del rey? Esos pensamientos cruzaron por la mente de Tou mientras examinaba a las dos chicas. El aire estaba tenso dentro del salón del trono donde Takuto era la ley. Con la cabeza ladeada, Tou evaluó a las gemelas aberrantes. Siendo un monstruo que existía fuera del ámbito de la lógica, Tou preguntó a las chicas sobre sí mismas sin una pizca de vacilación o miedo. ¿Qué son esas cicatrices costrosas, niña? El resultado de una enfermedad. Pobre cosa. Me quedan muy bien. Su Majestad, dijo Caria simplemente, quedándose en silencio después de decir su parte. Takuto tampoco parecía interesado en presionarla para que explicara. El Elder Moltar explicó en nombre de los gemelos que las costras procedían de una plaga y que aún dejaban una marca incluso después de la recuperación total. Cualquiera que sea la razón de las cicatrices, Tou decidió no inmiscuirse más en el asunto. A ella no le importaba tanto siempre y cuando no afectara negativamente a su rey. ¿Qué le pasó a tu hermana mayor? Algo malo le pasó a Vixista. Algo malo. Ella se comió a mami. ¿Moltar? Tou le lanzó a Moltar una mirada inquisitiva. Sus ojos preguntaban, ¿qué quiere decir la hermana menor con eso? Solo preguntaba para confirmar lo que ya había inferido sobre su situación. Fue una decisión lamentable. Su madre era una mujer orgullosa y noble. Todo nuestro clan nunca ha olvidado su sacrificio. Su comentario le recordó a Takuto las expresiones agonizantes que hacían los elfos oscuros cuando explicaba los efectos del árbol de carne. En ese momento, él creía que les repugnaban los efectos misteriosos que el árbol tenía en la psique al hacer que la gente se sintiera como de hecho estaban comiendo carne humana. Pero ese no fue el caso. La realidad es más extraña y más cruel que la ficción. Sí, los elfos oscuros ya no podían soportar su hambre y habían comenzado a comerse a los miembros de su clan. Expulsados de su tierra natal, viajaron sin cesar en busca de un nuevo hogar. El largo viaje obligó a su raza a tomar decisiones extremas para sobrevivir. Tal vez había otra opción. Puede haber habido una manera para que todos lleguen vivos a las tierras malditas. Pero no tenía sentido mencionar eso después del hecho. Además, Tou no estaba en condiciones de juzgar sus elecciones, ni le importaba hacerlo, pero le resultó fácil darse cuenta de que, para ellas, era una decisión abdominal y angustiosa que marcó a las dos jóvenes. Las costras hinchadas y las cicatrices en la piel de Caria parecían ser debidas tanto a las quemaduras como a la plaga. Las implacables marcas de quemaduras en su rostro parecían intencionales y resumaban con el odio de la mano que lo hizo. Los ojos vidriosos de María tenían más en común con los muertos que con los vivos, y se podía ver la locura en su inocencia. Ahora entiendo por qué el Elder Moltar se mostró reacio a presentarlos, pensó Tou, finalmente convencido de la decisión del sabio. A juzgar por su tez saludable, no fueron tratados como marginados. Parecía poco probable que no quisiera revelar a los gemelos porque quería ocultar el trágico pasado del clan. El problema residía en las profundas cicatrices que los perseguían a ambos. Caria era horrible debido a su desfiguración,
lo que la descalificaba como sirvienta de palacio, y era poco probable que María hiciera un trabajo satisfactorio con cualquier tarea dada su ingenuidad infantil. Se ajustaban a lo que el rey y Ató estaban buscando, pero ¿cómo alguien podría recomendarlos en este estado? Ató podía imaginar por qué la vieja sabia marchita luchaba por saber cómo manejarlos. También estaba perpleja sobre cómo proceder. Aunque la decisión final en última instancia recaía en el rey, él le había otorgado total autoridad sobre este asunto. Los gemelos dejaban mucho que desear como representación del rey, pero su fortaleza mental en su presencia también era difícil de dejar pasar. Su majestad, tan blanca. Antes de que Ató se diera cuenta, una de las chicas, la hermana mayor, María, se acercó a Takuto y lo miró con sus ojos grandes y redondos. Takuto no pareció particularmente sorprendido y respondió a su pregunta. ¿Qué es blanco? Me pregunto qué es. Esa no fue una muy buena respuesta, pero pareció tocar las fibras del corazón de Takuto. Una gentil sonrisa tocó sus labios mientras le daba unas suaves palmaditas a María en la cabeza. Eres María, ¿verdad? ¿Te convertirás en mi cuidadora? MMHM. Yo me ocuparé del rey. Está bien. Habrá muchas cosas que recordar y hacer, pero ¿crees que puedes poner todo en ello? Probablemente pueda. Entonces, a partir de este día en adelante, serás un futuro candidato a líder de la Gran Minogra. Tengo grandes esperanzas en ti. También te pagarán por tu trabajo. Voy a comprar un montón de dulces. Su Majestad nuestro rey en realidad está manteniendo una conversación real con una niña pequeña. El debate interno de Ató se resolvió instantáneamente en este momento. ¿Tenía razón? Nuestro rey realmente puede hablar si su compañero de conversación es una niña. Si aprovecha esta oportunidad para rehabilitarse, sus problemas de comunicación se resolverán y se quitará un peso de encima. Con eso en mente, Ató decidió en el acto contratar a los gemelos y, para bien o para mal, priorizó las ganancias reales sobre las apariencias externas. La atención de Takuto pasó de María, que había aceptado los dulces que había producido con Emergency Production, a la hermana menor. Caria se congeló como un ciervo ante los faros. A diferencia de su hermana mayor, parecía algo asustada de Takuto. Su reacción fue la correcta en circunstancias normales. En todo caso, la forma en que se mantuvo firme a pesar de su miedo impresionó a Takuto. Como la hermana menor, Kari está obligada a quedarse con Big Sista. Si eso es lo que Big Sista quiere, entonces haré mi mejor esfuerzo también. Eso es admirable. Realmente admirable. Entonces, ¿te quedarás conmigo también?, preguntó Takuto. Te puedes contar conmigo. Por lo tanto, las dos chicas fueron elegidas como sirvientas de Takuto. Aliviados, el Elder Moltar y los demás alentaron a las niñas a trabajar duro. Su Majestad los aprueba, por lo que haremos que las chicas sirvan como sus cuidadoras de ahora en adelante. Ató también estaba complacido de que todo salió bien, y Takuto finalmente pudo respirar de nuevo, sabiendo que finalmente había asegurado sirvientas y escapado al juicio como rey Lolicon. Así, el solitario palacio, donde solo vivían Takuto y Ató, finalmente tuvo dos nuevas adiciones floridas. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Después de eso, las dos sirvientas comenzaron a trabajar en el palacio, y Takuto pensó que finalmente había liberado algo de tiempo en su vida personal. Pero la realidad nunca es tan amable. La vida de Takuto se había vuelto el doble de agitada y problemática que antes. Su Majestad, su bebida. Gracias. Ups, lo derramé. Está bien. Con un chapoteo, la ropa de Takuto estaba mojada y pegajosa. María se había equivocado. Ocurría cada vez, por lo que la sorpresa de Takuto se había convertido en indiferencia ahora. Aunque eso no cambiara el hecho de que ella seguía haciéndolo. Gracias a eso, la ropa que las mujeres elfas oscuras hicieron a mano para él estaba llena de manchas. Takuto tampoco estaba interesado en regañar a las chicas, quería valorar su esfuerzo y realmente no podía enfadarse con los niños por cometer errores infantiles. Además, ese es su Majestad. Lo limpiaré por usted. Gracias. ¿Quién podría enojarse cuando Caria palideció y se esforzó tanto por compensar los errores de su hermana mayor?
Parecía amar y respetar profundamente a su hermana mayor y esforzarse 10 veces más para limpiarla. Mientras tanto, todavía parecía tener miedo de Takuto. Por lo tanto, Takuto tuvo dificultades para evaluar qué tipo de enfoque debería tomar con ella, por eso las cosas seguían siendo incómodas a diario. Desde el exterior, Takuto parecía un lamentable hermano mayor con 2 hermanas menores problemáticas que hacían todo lo posible y siempre fallaban en ayudar en la casa, lo que realmente lo estaba poniendo en una posición frustrante. Pero hoy fue diferente. Normalmente, la hermana mayor siempre salía a jugar después de terminar algún trabajo al azar, pero esta vez curiosamente se quedó allí, mirando fijamente a los ojos de Takuto. Su Majestad. ¿Qué es? ¿Eres una persona malvada? Estoy alineado con el mal, sí. Takuto había venido a este mundo como el comandante de la civilización malvada de Minogra, por lo tanto, su alineación era malvada, por lo que respondió de la manera que lo hizo. Por supuesto, dado que las chicas eran ciudadanas de Minogra, también estaban alineadas con el mal, por lo que su pregunta lo desconcertó. ¿Por qué no matas? ¿Quién? A nosotros. Verás, Vixista está preguntando por qué el gran rey Takuto está siendo misericordioso con niños sin valor como nosotros. La explicación de Karia envió a Takuto a un pensamiento pensativo, con los brazos cruzados mientras gemía. ¿Por qué no sería misericordioso? Son mis vasallos. Y son niños. Nunca consideraría castigarlos, y si hacen algo realmente malo, simplemente los regañaría por eso. ¿Matar sería tan salvaje? ¿Los asustó tanto? Sintiendo un poco de lástima por ellos, Takuto hizo todo lo posible para responder a su pregunta con voz suave. Porque ustedes son mis cuidadores. Grrr. María le gruñó como un animalito enojado. Vixista está enojada contigo por ser una persona malvada pero un rey amable. ¿En serio? Takuto estaba desconcertado a pesar de que pensaba que era lindo cómo se expresaba con sonidos de enojo, pero como tenía una idea general de lo que estaban tratando de decir, tranquilamente abordó el problema con ellos. Probablemente estén confundidos por su repentino cambio de alineación, concluyó. Está bien, hablemos un poco. Póngase sus gorras de escucha, chicas. Ambas chicas pretendieron ponerse gorras imaginarias de la manera más adorable, su atención totalmente dedicada a Takuto. Una buena persona solo puede hacer cosas buenas. No puede lastimar a otros ni robar sus cosas. Y nunca debe matar, ¿verdad? Cierto. Obviamente. Está bien, entonces, ¿qué pasa con una persona malvada? ¿Qué deben hacer? Solo pueden hacer cosas malas. ¿Cualquier cosa malvada? Las chicas respondieron como si esa fuera la única respuesta correcta. Takuto anticipó sus respuestas y tenía su respuesta lista. Mal. Una persona malvada puede hacer lo que quiera. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Takuto se rió de su preciosa reacción, pero se aseguró de continuar con su punto, no quería que se perdiera antes de que pudiera llevarlo a casa. Puedes hacer cosas buenas o malas. Puedes hacer todo y cualquier cosa, o no puedes hacer nada. Ya ves, una persona malvada es increíblemente egoísta y libre. Solo tiene que creer en lo que cree que es correcto, nunca escuchar a otros, y cargar adelante sin mirar atrás. Eso es lo que define a una verdadera mala persona. Hizo una pausa allí, luego agregó con un guiño juguetón, así que está bien que sea amable contigo, porque quiero hacerlo. Eso no es justo. Bueno, la gente malvada no tiene que ser justa, tonta. ¿Será castigado alguna vez el mal? Solo si no puedes matar a la buena persona que reparte el castigo primero. ¿Qué? Ambas chicas gritaron al unísono. Takuto explicó apasionadamente su teoría favorita, sonriendo irónicamente para sí mismo por lo fácil que era para él hablar extensamente sobre este tema. Mientras lo hacía, se dio cuenta de algo. Si su suposición era correcta, entonces explicaría los verdaderos motivos detrás de las acciones y preguntas de María. En otras palabras, todos tus errores hasta ahora fueron a propósito, ¿no? La hermana mayor asintió con la cabeza, sus ojos ya no estaban nublados ni vidriosos, la hermana menor se estremeció de miedo. Su reacción convirtió la corazonada de Takuto en una garantía. Ya veo. Finalmente había llegado a la respuesta. Ella,
Ellos querían morir. Takuto ya había aprendido por discusiones anteriores que los elfos oscuros habían canibalizado a su propia gente para evitar el hambre, y sabía que su madre era víctima de eso. Puede que no tenga la mejor comprensión del amor de una familia, pero sabía que su madre se había sacrificado para salvarlos de amor. Si las niñas querían cargar con el trauma que su madre les impuso para siempre era un asunto completamente diferente. Probablemente nunca desearon este resultado. Kari, la hermana mayor de Kari, debería haber muerto. María continuó la oración de su hermana menor con una frialdad lógica que parecía que no podía provenir de alguien con la mente rota. Tal vez, su mente nunca estuvo realmente destrozada. Se despreciaba tanto a sí misma que su odio pintaba el mundo de negro y solo permitía que pensamientos infantiles afloraran a la superficie. Algo en ella emitía ese sentimiento. ¿Pero tienes miedo de morir?, preguntó Takuto. Ambas chicas asintieron levemente. No podían perdonarse a sí mismos por haber sobrevivido a la muerte de su madre, deseaban tanto morir, pero les daba demasiado miedo quitarse la vida. Pensando que si hacían cosas para ganarse la ira del rey, seguramente los mataría, vivían todos los días buscando la salvación a través de la muerte. Esa era la situación que acechaba a las dos chicas que habían cometido el tabú del canibalismo. Takuto les hizo señas en silencio para que se acercaran, sintiendo el grito de ayuda que no podían ocultar de sus ojos, buscó desesperadamente las palabras correctas para salvar a estas dos almas inocentes y de buen corazón. Ustedes chicas están aquí por una razón. Hay alguien que las mantuvo con vida, es por eso que no pueden morir. ¿Saben quién es esa persona, no? Duele. Es tan doloroso. Ah, estas chicas son tan profundamente amadas. Takuto descubrió que eso era lo más preciado de todo. Qué conmovedor y hermoso amor, pensó. Nunca había recibido amor o afecto de su familia, por eso le costaba comprender algunos aspectos, pero incluso él podía darse cuenta fácilmente de que estas chicas tenían un vínculo poderoso con su madre. A este ritmo, su amor estaba destinado a perderse para siempre. Sus mentes eventualmente se romperían para siempre, y luego se romperían en el sentido más verdadero. Por alguna razón, a Takuto le dolía saber que este maravilloso amor se desvanecería debido a tonterías sin valor como la ética y el sentido común. ¿Qué te dijo tu madre? Dijeron los gemelos juntos. Una lección obvia, pensó Takuto. Dado el amor entre ellos, no era de extrañar que su madre les dijera que siguieran viviendo. Entonces, sinceramente tomó en serio lo que dijeron y les ofreció palabras reflexivas que resonarían en sus almas. Las cosas malas no siempre son malas. Tú y tu madre hicieron lo correcto. Siéntete orgulloso. Ambos están aquí hoy porque el amor de su madre prevaleció contra el destino. Esas palabras tenían un carácter absoluto para ellos. Takuto tenía un aire de inaccesibilidad y majestuosidad que lo separaba de alguien que interpretaba el papel de un comandante malvado. Las chicas fueron consumidas por sus palabras y se fueron sintiendo como si sus almas se hubieran perdido, su sentido de sí mismas estaba a punto de colapsar mientras estaban envueltas por una entidad monstruosa más allá del reconocimiento cognitivo. Fue una experiencia horrible, terriblemente dulce. Su gran y poderoso rey borró los sentimientos autodestructivos que devoraban su mente y alma, solo quedó un profundo amor por su madre después de que desaparecieron su sentido común, ética, ansiedad y pérdida. Su Majestad, ¿qué demonios deberíamos hacer? Las lágrimas se derramaron por sus mejillas. Lloraron porque su angustia había sido limpiada o porque fueron conmovidos por su nueva comprensión de cuánto los amaba su madre. De cualquier manera, las dos chicas estaban llorando. Takuto no tenía forma de saber esto, pero esas eran las primeras lágrimas que derramaban desde que perdieron a su madre. Vive como tu corazón desea. Vive a la altura del amor de tu madre, de una manera que la haga sentir orgullosa. Él los abrazó suavemente a ambos. Recuerda esto, eres libre. Eres libre de hacer y no hacer lo que quieras. Mientras sea algo de lo que su madre esté orgullosa, bendeciré cada elección que hagan. Ojos inocentes fijos en él. Pero el alivio se apoderó de él cuando notó el ligero cambio en sus expresiones antes atormentadas. Así, las dos niñas fueron influenciadas por las palabras del rey, llevándoles algo de salvación. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Rey Takuto. Terminé la investigación.
Bienvenido de nuevo. ¿HMM? ¿Qué pasó aquí? Nos conocimos mejor. Atou regresó al palacio después de terminar sus diversas tareas y frunció el ceño cuando vio al rey. Nada particularmente problemático había sucedido mientras ella estaba fuera. Bueno, tal vez le pareció problemático. Las dos chicas, que se suponía que eran sirvientas del palacio, dormían a ambos lados de Takuto en el trono, con expresiones felices. ¿No me digas que en realidad les pusiste las manos encima? Atou accidentalmente dejó escapar sus pensamientos irrespetuosos, su mirada crítica atravesó a Takuto simplemente porque estaba celosa. De ninguna manera. De todos modos, informe. Dame tu informe. Oh, perdóname entonces. Quería hablar contigo sobre nuestros hallazgos en la ciudad cercana. Habían iniciado una investigación más exhaustiva en la ciudad más cercana a Minogra, que habían descubierto desde el principio recopilando sigilosamente información de una manera que no provocaría a sus vecinos, ya que Takuto quería estar en términos amistosos si era posible. Al parecer, los resultados de la investigación estaban listos. No le importaba que ella informara la esencia de las cosas oralmente, dejando los detalles más finos para un informe en papel más tarde. Me pregunto qué clase de vecinos tenemos. Takuto reprimió sus pensamientos errantes y se concentró en el informe de Atou. Es una ciudad que pertenece a la nación neutral de Ponkaben, que es un imperio multirracial compuesto principalmente por hombres bestia y humanos. La ciudad se conoce como Dragontan. Son multirraciales, Las naciones multirraciales, por su propia naturaleza, contienen una variedad de culturas y valores. Lo que significa que pueden estar más abiertos a negociar con un imperio malvado si las circunstancias son las adecuadas. Por lo menos, no debería haber una guerra total en el segundo se encuentran como con un imperio sagrado. Sin embargo, no podían ser demasiado optimistas hasta que supieran cuáles eran las políticas del imperio vecino, dependiendo de las convicciones del otro imperio, las negociaciones podrían romperse y conducir a la guerra. ¿Cuál es el desglose de la población?, preguntó Takuto. La mitad son humanos, y la otra mitad está compuesta por razas de hombres bestia como hombres lobo y hombres gato. Se alinean con lo que sabemos de ellos. Entonces, ¿solo tus típicos demi-humanos de fantasía? Exactamente. Hay muchos subtipos. Tienen un sistema de consejo de gobierno, dirigido por chamanes conocidos como portadores de bastón. Un sistema de consejo de gobierno significa que varias personas deciden las políticas de gestión del imperio. El uso de este sistema hace que sea mucho más fácil evitar que un imperio se desvíe abruptamente porque no hay un rey que dé órdenes absolutas como en una monarquía absoluta, pero por otro lado, también es más fácil que las opiniones se dividan, lo que genera disputas y una toma de decisiones más lenta. Su civilización no está muy desarrollada. No están demasiado interesados en el avance tecnológico ya que tienen una religión indígena profundamente arraigada que adora a los espíritus de la naturaleza. Eso probablemente también tenga que ver con la falta de recursos en el sur para dedicarse a la ciencia y la tecnología. Pero, de cualquier manera, no parecen una gran amenaza, concluyó Takuto. A juzgar por lo que acababa de escuchar, no parecían un imperio muy avanzado. En todo caso, el hecho de que todavía tuvieran un consejo de gobierno dirigido por chamanes daba la fuerte impresión de que aún tenían que escapar de una cultura antigua y anticuada. Pude confirmar mis sospechas con la información adicional que proporcionó Enle, pero son un imperio neutral sorprendentemente ortodoxo. Dicho en términos de Eternal Nations, no son lo suficientemente astutos como para declararnos la guerra repentinamente después de 10 turnos, explicó Atou mientras despliega un mapa. Oh. Takuto inclinó la cabeza mientras confirmaba el territorio de Ponkaben en el mapa. El territorio principal de Ponkaben estaba ubicado mucho más al este de lo que esperaba, y solo existía la ciudad de Dragontan en medio de la nada. Este pueblo está terriblemente aislado del resto de su territorio. ¿Por qué lo construyeron aquí? Cuesta mover los suministros tan lejos, y la carga de defender este lugar es demasiado grande para no tener una buena razón. Takuto examinó la información disponible y comenzó a trazar sus estrategias en torno a ella, pero de repente captó la mirada significativa en el rostro de Atou y dejó de reflexionar. ¿Hay más? Sí, en realidad tengo algo que informar sobre ese frente. ¿Por qué suenas tan serio? ¿Descubriste algo malo? Parece que la ciudad se construyó alrededor de una mina Dragonban.
Eso es interesante. Los ojos de Takuto se entrecerraron. Otro imperio había construido una ciudad donde existía una mina de vena de dragón, lo que solo podía significar que el imperio poseía alguna forma de tecnología militar relacionada con la magia. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.